mañana, hermanos, queremos continuar edificándonos en el área de lo que es la familia. El domingo pasado estuvimos honrando a las que son mamás, ¿verdad? Y les había dicho de que este mes lo íbamos a dedicar para ministrar tocante aquello que tiene que ver con el hogar, con la familia. Así que hay algunos que se habían quejado, que habían dicho, bueno, hay día del padre, día de la madre, pero ¿y el día del hijo? ¿Dónde queda el día del hijo? Así que hoy vamos a celebrar el día del hijo. Vamos a estar ministrando, hermanos, acerca de lo que Dios nos dice en su palabra tocante a los hijos. Por cierto, quiero decirle que todos los que estamos aquí somos hijos. ¿Sabían ustedes eso, verdad? También le tengo otra noticia: no existen huérfanos. O somos hijos de uno o somos hijos de otro, pero de todos somos hijos. Lo que sí queremos es ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Y vamos a estar hablando acerca de la promesa que Dios tiene para aquellos que son hijos. Y como acabo de decir un instante, hermanos, todos somos hijos. Así que de una u otra forma, la palabra nos cubre a todos. Aunque usualmente usamos el término hijo para aquellos que están bajo la cobertura de sus padres, pero no precisamente tiene que ver solamente con ellos, sino que con aquellos que inclusive podemos llamarle a Dios Padre nuestro. Eso quiere decir que también sigo, ¿cómo se llama?, bajo la tutoría del Señor y sigo siendo hijos. Realmente, hermanos, la crianza de los hijos, si hablamos desde esa perspectiva, no deja de ser, hay veces, un poco difícil. Sobre todo porque cada uno de nosotros tiene su manera de criar a sus hijos. Unos los cría así como va la sociedad, otros como sus padres le enseñaron, y en fin, hermanos, nos damos cuenta que muchas veces cada hogar educa y cría a sus hijos de diferente manera. Lo tremendo es que cuando nacen nuestros hijos, el problema que se tiene es que muchas veces no conocemos cuál es el manual para criarlos a ellos. Me recuerdo cuando mi amada esposa, el Señor nos estaba concediendo el don de tener a nuestro primer hijo. Pobre de mi esposa, porque la llenaban de tantos consejos de cómo debía de criar a sus hijos. En cuenta estaba mi mamá. Pobre mi mamá, me agarraba a mi esposa y mire, así es como se baña el niño, así es como se le da de comer. Y luego la agarraba la mamá de ella, y luego la hermana de ella. En fin, hermanos, que me daba tanta bueno, y lo otro era también su servidor, enseñándole a ella cómo debería de criar a nuestro hijo. Que por último, hasta lo que hacíamos es comprar un manual para ver cómo es que se aprendía a poder criar ¿verdad? O cuidar a nuestros hijos. Pero yo quiero decirles, hermanos, que quizás yo me equivoco cuando decimos de que nuestros hijos o que nosotros como padres no tenemos un manual de crianza, pero en realidad sí lo tenemos, porque Dios, hermanos, nos ha provisto de su santa palabra, y la palabra de Dios ha venido a ser como gran ayuda para nosotros poder decir, así es como Dios desea que cuidemos a nuestros hijos. Hay un texto, no es nuestro texto que vamos a estar estudiando, pero en el libro de Proverbios, en el capítulo 22 y versículo 6, se nos dice a los padres: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué dice? No se apartará de él. Es algo hermoso porque allí tiene que ver con instruir. Fíjese que hay una gran diferencia entre cuidar, enseñar e instruir. Otro día vamos a ver, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos invita a que como padres
sepamos darle instrucciones a nuestros hijos. Pero la palabra para nosotros, o más bien para los hijos, en esta mañana, la encontramos en el libro de Efesios, si fueran tan amables. Vamos a estar viendo esta palabra en el libro de Efesios. Solamente déjenme ver aquí un momentito. Capítulo 6, versículo del 1 al 3. Promesas para los hijos. Promesas para los hijos de Dios. Capítulo 6, versículo del 1 en adelante, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y todo esto es ¿para qué? Dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mis amados hermanos, estas eran las palabras del apóstol Pablo a una iglesia que había alcanzado cierto grado de madurez. Con todo y eso, Pablo aquí está instruyendo a esta iglesia para que tanto los padres sepan cómo educar a sus hijos, pero cómo también los hijos se deben de conducir para con sus padres. Así que, mis amados hermanos que están aquí presentes, que son hijos, valdría la pena que abras tu corazón y que le pidas al Señor que esta mañana Él te instruya, te aconseje cómo debes de conducirte para con tus padres. A mis amados hermanos que nos están viendo de manera virtual en los diferentes lugares de donde nos miran, esperamos que también ustedes sean edificados al estar oyendo y viendo esta ministración. Hermanos, este pasaje es importante, no solamente para la época en el que Pablo escribió la carta, sino decimos, hermanos, para nuestra actualidad, particularmente, hermanos, para el tiempo que estamos viviendo. Como decía el apóstol Pablo, los tiempos que vivimos son tiempos malos. Hace un instante, en tiempo de oración, estábamos, una hermana estaba pidiendo que oráramos por un niño. Imagínense, un niño, hermanos, que otros niños le empujaron y cayó, no sé si al segundo piso. Entonces uno dice, ¿cómo puede un niño hacerle eso a otro niño? Pero decimos, hermanos, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de mucha maldad. Nuestra generación, hermanos, es una generación donde el pecado abunda y la maldad también se manifiesta. Ahora, hablando de cómo los hijos se han de conducir, los hijos tienen un gran problema, porque algunos dicen, bueno, hermanos, ¿y cómo me puedo comportar cuando tengo un papá que ni siquiera conoce al Señor y me pide que haga cosas que yo sé por anticipado que son inclusive hasta cosas pecaminosas? Y usted dice de que debemos de obedecerle a nuestros padres. Si regresamos al texto, hermanos, yo quiero que veamos por favor despacio el texto, porque es muy interesante lo que el apóstol Pablo nos habla acerca de cómo debe el joven conducirse. Efesios capítulo 6, una vez más, dice: hijos, obedeced en el Señor. ¿Qué dice? A vuestros padres. Aquí encontramos que hay dos mandatos, dos peticiones, dos ordenanzas que Dios le pide a los hijos, y en el que Dios promete también bendecir. Porque eso es lo otro. Si tú eres hijo, esta mañana vas a escuchar de parte de Dios, de su palabra, que Dios promete bendecirte siempre y cuando tú puedas llevar a la práctica estos dos aspectos. ¿Y cuáles son esos aspectos? Número 1 dice: obedecer en el Señor a vuestros padres. Y el Señor está diciendo: habrá bendición, todo te saldrá bien.
Así que la primera parte que queremos ver es la parte que tiene que ver con la obediencia. La primera bendición que Dios va a derramar sobre tu vida es por causa si tú le obedeces a tus padres. La palabra obedecer en el griego, upakano, significa someterse. Obedecer significa cumplir con o el prestarle atención las instrucciones que tu padre está dando y la cual tú tienes que llevar a cabo. Es dejarte guiar por el consejo de tus padres. Obedecer es dejarte gobernar o dejarte mandar con las instrucciones que tus padres puedan darte. Ahora, cuando un padre, hermanos, le habla a su hijo, ese hijo es llamado a obedecerlo. Pero aquí es donde decimos, entramos en un problema, que la obediencia tiene dos conflictos. El primer conflicto, hermanos, está para con la vida que se le da la orden. Porque yo no sé cuántos rebeldes hay aquí en esta mañana, hermanos. Entonces, el primer problema es ese. El primer problema es que cuando se nos manda a obedecer, el problema es que va a tratar o está tratando con un corazón que es rebelde por naturaleza. Hermanos, yo no sé cuánto le han dicho ustedes a sus hijos: oye, fulanito, Josecito, no te portes tan bien, hijo. Te estás portando demasiado bien. ¿Verdad que no les decimos así a nuestros hijos? Es al revés, hermano. Muchacho, ¿por qué te portas tan mal? Deja de estar haciendo eso, deja de travesear. ¿Por qué? Porque la tendencia es a la desobediencia. La tendencia es a la rebelión. Y ese es el primer conflicto que nos encontramos con el aspecto de obedecer. En el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 15, dice que la necedad está ligada, forma parte del corazón del muchacho desde que nace. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, pero nosotros le podemos ayudar al muchacho. ¿Y cómo lo podemos ayudar? Mas la vara de la corrección, esa necedad, esa desobediencia, esa terquedad, puede ser alejada de él. Así que, hermanos, ¿cuál es el primer problema con la obediencia? De que todos nacemos con el espíritu de desobediencia. Hay hijos que obedecen pero de mala gana. No sé qué tipo de hijo eres tú. Pero hay hijos que dicen: yo no quiero hacer eso. Y si lo hace, pero lo hace a regañadientes o con mal humor. Y es por esa situación, porque en la vida nuestra hay una actitud de rebelión. Hay otros que les gusta obedecer, pero obedecen a lo que les gusta. O sea, si el padre o la madre le pide algo que le guste: hijo, ve a la tienda y cómprate un helado, el más delicioso que tú puedes. Y qué hijo más obediente el que yo tengo. Sí, porque está obedeciendo lo que le gusta. Pero ¿qué tal cuando te piden algo que no te gusta? Allí es donde aparece la rebelión. Pablo decía que en los tiempos postreros la desobediencia aumentaría. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Pablo decía: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Pero también decía Pablo: esto es lo que viene en el futuro, esto es lo que viene por delante. Vendrán hijos desobedientes a los padres, hijos que van a ser ingratos, impíos, malvados. Entonces, hablar de la obediencia
Cuando dice la Escritura, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, debemos de estar conscientes que si tú eres hijo, tú puedas examinar en tu corazón y puedas decir, hay momentos en mi vida que cuando mis padres me piden que yo haga esto, estoy consciente que no lo quiero hacer. Y alguien dice, sí, así era como yo me portaba con mi papá. Disculpa, te sigues portando porque tu papá, tu Padre Celestial, todavía te sigue dando órdenes para que las obedezcas. ¿Me están captando? Ah, no, mi papá ya murió, ya hace tiempo. Sí, me acuerdo de cómo yo le desobedecí a mi papá. Pues te tengo una noticia, tu papá sigue vivo. Y él te mira todos los días desde el cielo y te dice, hijo, hija, quiero que me obedezcas. Así que, hermanos, el conflicto primero es nuestra rebeldía. El segundo conflicto que tenemos para la obediencia es que hay veces tenemos padres, hermanos, carentes de sabiduría, carentes del temor de Dios, que muchas veces educan a sus hijos sin tener la sabiduría y el conocimiento de Dios. Y hay hijos que tienen que someterse a ese tipo de padres. Y viene y aparece una pregunta, pastor, ¿y yo tengo que obedecerle a mi papá en todo? ¿Qué tal si mi padre es un hombre abusivo? Es un hombre problemático que abusa de la autoridad. Hermanos, no es de extrañar que hoy en día vemos padres que están abusando de sus hijos. Y ustedes saben a lo que me refiero, abuso sexual. Padres que, hermanos, no han sido educados, formados moralmente, e inducen a sus hijos también a la maldad. Entonces el conflicto es, y si yo soy hijo de un padre, ¿qué tengo que hacer? Número uno, orar por ellos y pedirles que Dios haga un milagro, porque ellos están bajo juicio, hermanos. La palabra del Señor nos enseña, ay de aquellos que lastiman a uno de mis pequeños. Marcos capítulo 9, versículo 42. ¿Qué significa obedecer? ¿Cómo y cuándo yo debería de obedecer? ¿A quién? ¿A un padre déspota? Hay límites para la obediencia, hermanos. Si tú tienes la facultad y tienes la fuerza y la capacidad, tú podrías desobedecer si se te está invitando a que cometas algún pecado. Si tú, siendo hijo, tienes la facultad, la fuerza, tú bien puedes decirle a tu padre o a tu madre, me estás pidiendo algo que va en contra de la voluntad de Dios. No puedo hacerlo. Cualquiera que haga tropezar, ese tipo de padres está bajo juicio. Padres que han abusado están bajo juicio, hermanos, a menos de que se arrepientan, a menos de que le supliquen al Señor, perdona y quita esta mancha. Pueden ser restaurados mientras están bajo este juicio. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Así que, hermanos, sí somos llamados a obedecer. Si tu padre y tu madre te piden algo que realmente no es pecaminoso, no es deshonroso,
es simplemente colaborar con la familia, con el hogar, con la casa, y te pide que lo hagas, debe de hacerlo. Ahora, ¿por qué tengo que hacerlo? Alguien dijo, bueno, porque soy el hijo de esta señora, el hijo de este señor, y tengo que obedecerle. Es más que eso. Es porque cada vez que tú obedeces, tú honras el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ve lo que dice el texto, por favor. Mira la frase, hijos, obedecer, pero ¿cómo? ¿Están allí? Efesios 6:1. Dice, hijos, obedecer en el Señor. Es decir, hacerlo por causa de que también Dios lo pide, el Señor te pide. Por cierto, hermanos, es uno de los mandamientos que tenemos cuando el Señor le ordena y dice, honra a tu padre y a tu madre. Y el honrar es parte de obedecer. Así que si tú vas a honrar a tus padres, toma en cuenta que tiene que ver también con obediencia. Obedecer a tus padres. Entonces la enseñanza aquí está diciendo Pablo, sí, obedecerlos, pero no tanto porque tienes que hacerlo a tu papá y a tu mamá, sino porque esto complace al Señor. Y nosotros nacimos para agradar al Señor, para complacer al Señor. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Evidentemente, hermanos, que somos llamados a complacer a nuestros padres, ¿verdad? Eso también debería de motivarnos, obedecerle, porque eso le agrada a nuestros padres. Pero el primer motivo de por qué obedecer a nuestros padres es porque eso le complace al Señor. Eso le agrada al Señor, que yo obedezca a mis padres. Así que si tú estás en rebelión y estás en desobediencia con tus padres, hazte la pregunta, ¿cómo has de estar tú también con el Señor? Así que, hijos, tu obediencia debe de estar, el fundamento de tu obediencia debe de ser por causa de nuestro Señor Jesucristo, por causa de nuestro Salvador. Así que, jóvenes, o todos los que somos hijos, si tú obedeces a tus padres, lo haces bien, pero debes de poner tu mirada en nuestro Señor Jesucristo, porque finalmente a Él honramos y glorificamos. Libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 20. Si tú no obedeces, hermanos, entonces estás en rebeldía con tus padres, pero estás en rebeldía también con el Señor. Tu padre y tu madre te están pidiendo algo que no es pecaminoso, obedécelo. Sí lo voy a hacer porque el pastor así lo dijo. Sí, está bueno. No. Señor, tú me estás... Quiero decir esto, hermanos, está saliendo ahorita de mi corazón. Cada vez, escucha bien esto, cada vez que tú le obedeces a tus padres y lo haces de buena gana, escucha lo que voy a decir. Sé que esto viene del Señor ahorita. Cada vez que tú le obedeces a tus padres, tú estás manifestando la vida de Jesucristo en tu vida. Porque el Hijo vino para obedecer al Padre. El Hijo honra al Padre. Y el Hijo dice, yo no he venido para hacer mi voluntad, sino que he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Así que cada vez que tú obedeces a tus padres, hermano, tú estás reflejando el carácter obediente de nuestro amado Señor Jesucristo. Tienes la oportunidad. Es como decir, hoy tengo chance para manifestar a Cristo. ¿Cómo?
obedeciéndole a mi padre y a mi madre. ¡Aleluya! Eso a mí me llena de gozo, hermanos, porque la voluntad de Dios es que tú reflejes a Cristo en tu vida. El deseo de Dios es la manifestación de Cristo en los hijos de Dios. Colosenses capítulo 3 versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres. Sí, es en todo, tiene su límite. En todo aquello que es bueno, en todo aquello que puede agradar a Dios. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Pero ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón de por qué yo debo de obedecer a mis padres? Porque esto agrada al Señor. Tú naciste para agradar a Dios. Tú vives para agradar a Dios. Y cada vez que tú le obedeces a tus padres, agradas al Señor. Proverbios capítulo 1 versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Hermano, honra, amados hermanos que son hijos, honra a tu padre. No desprecies el consejo de tu madre. Si lo haces, tendrás la bendición de Dios. Proverbios capítulo 6 versículo 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Padres preciosos, ¿se dan cuenta cómo les conviene que ustedes traigan a sus hijos a la iglesia? Y hay padres que no toman mucho eso en consideración. No, hoy no vas. Tienes que hacer las tareas. Hoy no vas porque vamos a hacer otra cosa. Qué gran error como padre tú cometes. Si tú no vienes, allá tú, pero manda a tus hijos. Porque ellos van a ser instruidos, aconsejados y guiados por la bendita palabra de Dios. Proverbios capítulo 7 versículo 1. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo. ¿Cuánto quisiéramos que nuestros hijos guardaran los mandamientos de Dios, hermanos? A ver, los que tenemos hijos, qué hermoso. Yo quiero que mi hijo camine en la voluntad de Dios. Bendito seas tú, padre. Bendito seas tú, madre, que estás entendiendo el valor de que tus hijos sean guiados por la bendita palabra de nuestro Señor. Hijos, dice, obedeced en el Señor a vuestros padres. Efesios 6:1. Pregunta, ¿por qué razón? Vayan ahí conmigo, por favor. ¿Por qué razón? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y allí dice, ¿por qué? Porque esto es justo. Porque esto es justo. Y los papás dicen, sí, es cierto. Amén. Yo te he dado de comer, yo te he comprado la medicina, yo he gastado tanto, he invertido mi jubilación en ti. Es justo. Y los padres dicen, sí, es justo. ¿Por qué? Porque yo le he dado todo a mis hijos, mi sacrificio, mi tiempo. Estos muchachos me han quitado la vida. Es justo que me obedezcan. Es más que eso, hermanos. Es más que eso. Ahora, esto no piensa de que, ay, siendo hijo, quiere decir, si es justo, entonces esto me justifica. O porque mis padres han gastado tanto en mí, que es justo
No, hermanos. ¿Saben por qué es justo? Es justo porque Dios lo pide. Es Dios quien te dice, hijo, es justo. ¿Por qué? Porque yo te lo estoy pidiendo. Honra a tu padre, hónralos, obedécelos. ¿Por qué? Porque esto es justo. Ahora, la bendición está en dos aspectos. Se recordarán que lo dije yo al principio de la reunión. Uno tiene que ver con lo que es la obediencia. Si tú obedeces a tus padres, Dios te promete bendecirte. Pero hay otro aspecto que también tiene que ver tú como hijo, o todos los que somos hijos, para con nuestros padres. Y es la palabra honrarlos. ¿Están conmigo, hermanos? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Pero el versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer, ¿qué dice? Mandamiento con promesa. La palabra honrar en el griego, la palabra timao, significa, escucha lo que significa honrar. Lo primero fue obedecer. Amén. Ahora vamos a ver qué significa honrarlos. Honrar significa estimarlos, tenerlos en estima. Honrar significa también enaltecerlos, reconocerlos, valorizarlos. Honrar significa cuidarlos como algo de mucho valor, cuidarlos como algo de mucho aprecio. Y eso es lo que Dios desea de que tú hagas con tus padres, que es lo mismo que hacemos con nuestro Dios. ¿No es cierto? ¿Cuántos aprecian a Dios, hermano? Lo apreciamos, lo estimamos, lo enaltecemos, lo exaltamos, lo valorizamos. ¿Qué estamos haciendo con nuestro Padre Celestial? Lo estamos honrando. Pero eso mismo tienes que hacer con tus padres. Honrarlos. Si están ya bien abuelitos, apapáchalos, bésalos, peínalos, abrázalos, llénalos de cariño, de afecto. ¿Por qué? Porque Dios dice, hónralos. Y honrar significa todo esto. Significa ser bondadosos, significa ser cortés. ¿Sabe qué significa? No desampararlos. Así que tenemos tarea, ¿verdad, hermanos? Para honrar a nuestros padres. Ahora, alguien diría, pero ¿quién es el que va a hacer esto? No piense que es un niñito chiquitito, que estamos celebrando el día del niño, el día del hijo. No, es para todos. Sean niños, si hay niños aquí, o jóvenes, o ya adultos que tienen a sus ancianos. Todos ellos, hermanos, somos llamados a honrar a nuestro Padre. Mandamiento que nos ha dejado nuestro Señor, Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se te alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te dará. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 1:8. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Por qué? Dice, porque esto agrada a Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Ahora, hermanos, esto de la obediencia, en la medida que va pasando el modernismo y la educación profesional y todo eso, se va desestimando el hecho de obedecer, de apreciar a los padres, y se les maltrata. Se les habla de viejos y de viejas. No voy a ir
esa vieja me tiene hasta aquí. ¿Y quién es tu vieja? Mi mamá. ¿Cómo? Pero eso es lo de hoy, hermanos. Pero yo quiero decirles algo. Todo pasará, mas la palabra del Señor no pasará. Esta palabra dice: honra a tu padre y a tu madre. Obedécelos, aprécialos, ámalos. ¿Captamos, hermanos? Pero ¿qué sucede hoy en día? Siempre ha sucedido, no lo voy a negar, porque yo me recuerdo cuando era muy pequeñito, yo también era un desobediente, un rebelde. Pero hoy es más que nunca, hermanos. Hoy es cuando más los hijos le contestan muchísimo feo a sus padres. Les hablan de manera irrespetuosa. Hijos que no le prestan atención a sus padres, porque ya los consideran obsoletos, aburridos, que no están al día y los menosprecian. No los escuchan, no les prestan atención, los ignoran. Eso es lo que hacen los hijos, hermano. No quieren regresar a la casa porque saben que va a estar con su papá y su mamá. Mejor con los cuates que con los papás. Mejor con los compañeros de trabajo que regresar a la casa y estar con sus padres. Hijos que los ignoran. Eso es lo que está sucediendo hoy en día, hermanos. Hijos que actúan como el que lo sabe todo y el viejito no sabe nada. Hijos que se conoce la palabra refunfuñar. Sí. Pensé que era sola nuestra. Hijo, apaga la televisión. Vente a comer, apaga ese celular. Así, hermano. Como les dije hace un rato, los tratan de manera irrespetuosa. Hay de esos hijos, hermanos, que ante sus amigos, sus compañeros, hablan de manera despectiva de sus padres. Tengan cuidado, porque están cayendo bajo juicio. Porque todo el que deshonra a su padre y a su madre, Dios no se va a quedar quieto, hermanos. Dios aborrece todo aquel que se levanta en contra de lo que Él ha establecido. Así que ¿qué desea Dios? Que nosotros obedezcamos a nuestros padres. La deshonra de los hijos es lo que más tarde se convierte en ellos, en hijos que caen en drogas, delitos, delincuentes, porque nunca quisieron obedecer a sus padres. Aquí en Primera de Timoteo, por favor, hermano, ya estamos declinando. Muchos hijos se olvidan de sus padres, se olvidan de ellos y no desean ocuparse. ¿Saben qué es honrar a sus padres? Significa, hermanos, que los padres llegan a un momento en que ya no son productivos, en que ya no tienen las mismas capacidades como para valerse por ellos mismos. Pero la palabra de Dios, no José Antonio, no el pastor, no la religión, Dios en su palabra establece que los hijos deben de cuidar de sus padres. ¿Sabe qué es lo que se dice hoy en día? Que eso es injusto. Que eso es injusto. Lo he oído en los medios de comunicación por periodistas profesionales, solamente porque el sistema moderno ha establecido los seguros, y verdad, y que el que trabaja, bueno, pues lo que trabajó con el seguro, que eso se lo sostenga, para que no le sea carga a sus hijos. Pero ¿por qué no inventó el seguro social nuestro Señor Jesucristo en la Biblia? ¿Por qué no aparece el IMSS aquí? Porque no fue el diseño de Dios, hermano. El diseño de Dios era que los hijos
hermana, tuvieran el privilegio de apoyar a sus padres. Porque con eso estarían cumpliendo el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Sí, amén. ¿Cuántos quieren honrar a sus padres y a su madre, hermano? Yo tengo todavía una, mi viejita, linda mi viejita. Le llamo desde aquí. No me ha llamado, hijo, pero yo le llamo. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo del 4 en adelante. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que vayan al INS. Aliste. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a qué, hermanos, a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y más adelante dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, han negado la fe y han venido a ser peor que un incrédulo. Nosotros los hijos somos llamados a bendecir a nuestros padres. Y cuidado a no hablar mal de ellos, a deshonrarlos, o mucho menos a maldecirlos, porque eso se puede convertir algo en contrario a nuestra vida. Proverbios capítulo 20, versículo 20. Ay, es que yo no tuve un buen papá, yo no tuve una buena mamá, no las quiero. Pide perdón por eso. Y di, aunque no tuve un buen padre, porque ellos no conocieron a Dios. Por eso es que eran como eran. Ellos me educaron porque así los educaron a ellos. Es decir, hermanos, mis padres, alguien puede decir, ellos han estado en las tinieblas, no han conocido nada de Dios y por eso me criaron y educaron. Pero yo no los maldigo, yo los bendigo y pido que Dios les ayude. Al que maldice a su padre o a su madre, ¿vieron eso, hermanos? ¿Cuántos quieren andar en oscuridad y cuántos quieren andar en luz? Dice la Escritura, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara y va a andar en oscuridad tenebrosa. Quizás tu papá y tu mamá no te han tratado con cariño, con afecto, pero tú conoces a Dios. Tú conoces a aquel que dijo, yo soy la luz del mundo. Quizás tu papá y tu mamá no conocen de Cristo y ellos actúan en lo natural, en su propia manera de ser. No te apapacharon, no te dieron cariño, pero toma esto en cuenta. Ellos no conocían del Señor. Yo puedo decir algo, hermanos, breve. Yo tengo, mi padre ya murió, pero cuando yo era un jovencito, niño, recuerdo que sucedió una situación con mi padre y yo me resentí, pero con un resentimiento jarocho. O sea, me amargué, hermano, como usted no tiene idea. Y yo, lamentablemente, tenía sentimientos en contra de mi padre. Y así pasaron años con ese resentimiento. Pero un día el Señor vino a mi vida por pura misericordia. Y yo comencé a darme cuenta de todos los pecados que Cristo me perdonó a mí. De todos mis errores que mi Señor me ha perdonado a mí. Que de repente me vino la reflexión. Oye, tu papá no conoce de mí. Y por eso es que él te lastimó o hizo lo que hizo. Que en ese momentito, hermanos,
sin yo tenerle que ir a pedir perdón o decirle a mi papá, tienes que perdonar. Yo en mi corazón perdoné a mi papá. Y allí inmediatamente, hermano, fue como agua que limpió toda amargura. Y no sé cómo te habrá tratado tu papá y tu mamá, pero debes de darte cuenta que si Cristo no estaba allí, era porque estaba en tinieblas. Y cuando uno está en tinieblas, hace cosas que después, más adelante, uno tiene que arrepentirse. Así que perdona. Si tus padres te lastimaron, no fueron lo que tú querías, no fue el papá ni la mamá como la de tu vecino, no importa. Perdona en tu corazón a tus padres si estos te maltrataron. Pero si has tenido buenos padres y tus padres todavía viven, tienes la oportunidad de manifestar a Cristo en tu corazón. Y entonces honrarlos, amarlos, respetarlos y permitir que Dios sea glorificado. Quiero terminar con lo siguiente. Efesios capítulo 6. Regresemos hermanos, ya estamos terminando. Efesios capítulo 6 versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué dice? Porque esto es justo. Pero luego dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. ¿Cómo, hermanos? Con promesa. Pero aquí viene que tanto aquellos que obedecen y honran a sus padres, la palabra del Señor nos enseña que ellos son objetos de las promesas de Dios. Versículo 3. Sí, honra a tu padre, sí, obedece a tu padre, pero ¿para qué? Versículo 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En otras palabras, Dios se ha comprometido en que si tú eres una vida que honras a tu padre y a tu madre, Dios se compromete en bendecirte y darte largura de vida para que te vaya bien. Escucha, hermano, para que te vaya bien. ¿Cuántos quieren que les vaya bien en la vida, hermanos? Entonces, para que te vaya bien, honra a tu padre y a tu madre y que seas de larga vida sobre la tierra. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Así que, mis amados hermanos, ¿quieres ver cómo tu vida puede mejorar? Hónrales a ellos. Pero yo quiero añadir a esto. Tú me dirás, hermano, ya mis padres ya murieron. No tuve ni tengo mayor oportunidad para seguirlos honrando. Yo quiero decirte esto, hermanos. Dios nos ha dado a nuestros padres como una sombra, como un reflejo del verdadero Padre. No sé si estás comprendiendo. Porque todo lo que está en esta tierra es sombra. Todo lo que está en esta tierra es pasajero. Hay uno que permanece para siempre. Ese es nuestro Dios, al cual le decimos, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Y yo aquí para obedecerte. Hágase tu voluntad, Padre nuestro, porque yo soy tu hijo que está aquí en la tierra para obedecerte. Siempre seguirás siendo hijo y siempre seguirás teniendo un Padre al cual honrar, al cual obedecer, al cual amar y al cual apreciar. Pongámonos de pie, hermanos, por favor. Todos los que hemos creído en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo, hemos venido a ser hijos. Hijos.
Sabemos, hermanos, que en nuestro interior mora un espíritu de desobediencia, de rebelión. ¿No es cierto? ¿A cuánto le gusta hacer lo que le da la gana? ¿Solamente a mí? A todos nos gusta hacer lo que nos da la gana. Así que dejemos ya escrito, ponga una rúbrica y diga, esto es verdad. A mí me gusta hacer lo que a mí me da la gana. Pero yo tengo un Dios que me está invitando a que obedezca. Porque esto es justo. Porque es lo correcto. Porque sé que va en contra de mi naturaleza. Pero la naturaleza de Dios es superior a la mía. Que tú en esta mañana le digas, dame la gracia, Señor. Si tengo a mis padres vivos, ahorita voy para allá a correr. Voy a irlos a abrazar. Voy a ir a decirles que me perdonen si los he ofendido. Voy a decirles que los amo. Ve donde ellos, si los tienes. Si tienes la abuelita, ve donde ella. Ve. Si ya murieron, si ya partieron, entonces alza tus ojos al Señor y que tú le digas, tú eres mi Padre, Señor. Tú eres mi Padre, Señor, que yo pueda honrarte y que yo pueda obedecerte. Así que traigamos toda desobediencia en esta mañana, traigamos toda rebelión y pongámosla bajo las plantas de los pies de nuestro amado Señor. Padre precioso, te honramos, alabamos y glorificamos tu nombre que es santo y precioso, Señor. Esta mañana, Padre, queremos darte las gracias porque tú nos has demostrado que no estamos huérfanos, no somos huérfanos. Tú eres nuestro Padre. Por lo tanto, Señor, concédenos tener en nuestro corazón la actitud de obedecerte, de someternos y sobre todo de honrarte y de alabarte y de glorificar tu santo y precioso nombre, porque tú eres el Padre de nuestras vidas. Obra de tus manos somos. Nos has engendrado, Señor, con tu naturaleza del Espíritu y de tu palabra. Pero mi Dios, si tú le has concedido que aquí hay hijos que todavía tienen a sus padres, tú no solamente les aconsejas, tú les ordenas que honren a su padre, que honren a su madre, que los amen, que los cuiden, que los aprecien, que los tengan en alta estima, Señor, porque esta es tu voluntad. Y si aquí hay algún hijo, alguna hija que en su corazón alberga heridas, porque sus padres en algún momento, Señor, estando en la oscuridad, quizás cometieron alguna falta, pero que esos hijos que conocen la luz, en esta hora, Señor, delante de ti, ellos puedan decir, yo los perdono, porque ellos no te conocen a ti, Señor, no te conocen, y ellos han actuado en base a su naturaleza egoísta o de orgullo. Pero tú, Señor, nos has dado luz y nos has perdonado a nosotros, para que ahora nosotros también
perdonemos a los demás. Padre, te bendecimos y te damos gracias por tu bendita palabra. Guárdala en nuestros corazones para llevarla por obra. Ayúdanos a honrar a nuestros padres, pero sobre todo, ayúdanos a honrarte a ti. Oh Padre,